Damos la bienvenida al sociólogo Patricio Carpio, profesor e investigador de la Universidad de Cuenca, sociólogo Carpio. Se cumple este viernes justamente el plazo para que partidos y movimientos políticos hayan configurado sus alianzas en los casos que así lo hagan y también vayan definiendo sus cuadros, candidatos para las próximas elecciones. En Cuenca se conoce ya en buena medida, quedan algunas incógnitas, pero varios partidos y movimientos se han definido. Quisiéramos conocer su opinión. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Pues lo primero que habría que decir es que definitivamente las elecciones es un momento clave para la democracia representativa. Es una oportunidad para renovar, para innovar, para proponer, para consultar, para consensuar, pero también es una amenaza cuando hay una brecha entre lo que son eh, las instancias políticas, partidos, movimientos, etcétera, y la realidad. Entonces, cuando estas instancias están separadas de la realidad, pues las lógicas son diferentes, no apuntan a lo que corresponde, sino se van por otras líneas. Y lo que queda es que priman entonces ambiciones personales y, digamos, valores antisociales. Entonces, en ese sentido, efectivamente, si esta semana se cumple el plazo para la nominación de candidatos a partir de las primarias y por tanto de las alianzas, como usted lo señala, pues ya vamos viendo cosas que son tendencia en este país y quizá en América Latina, ese abandono de los partidos, los movimientos consistentes, sustentados en plataformas político-ideológicas, programáticas, y su conversión, digamos así, en tiendas políticas típicamente mercantilistas. Eso es lo que estamos asistiendo, pero eso es una tendencia que se viene desde hace rato, no es ahora. La gran dispersión que vemos corresponde y se explica desde esa perspectiva. Algo que observamos en términos generales es que hay ciertas alianzas heterogéneas. No precisamente el aglutinador, el adhesivo, es una conjunción de doctrinas, de ideales políticos, ni siquiera se habla de visiones de ciudad o planes de gobierno. Aparentemente, simplemente se está midiendo la posibilidad de lograr sinergias que den más votos. Sí, hay ahí una explicación. La primera, que a mí me parece muy, muy mal, por decirlo así, para la democracia y para el desarrollo de los territorios, de las ciudades, de las provincias, de las parroquias, cantones. Es eso que usted señala, es que decíamos hace un momento, la erosión, la pérdida, la desconfiguración de proyectos políticos programáticos en base a un sustento ideológico que es lo que debe primar. Y por tanto, eso da cuenta de una preponderancia en cuanto al desarrollo del populismo y de las improvisaciones. Eso no corresponde para nada a una democracia madura, no corresponde para nada a las necesidades que tienen los territorios por reactivarse. Entonces, sí es absolutamente contradictorio las cosas que vamos viendo. Y eso también tiene que ver con un segundo punto. El segundo punto es de orden, digamos, político-administrativo, que los partidos políticos también buscan formas y mecanismos de sobrevivencia, es decir, de alcanzar los mínimos necesarios para no desaparecer. Entonces, eso les lleva también, y tal vez ahí en un equilibrio con esa desconfiguración política, ideológica, programática, les lleva a aliarse con movimientos o con personajes que lideran movimientos o son contratados, entre comillas, para
determinados movimientos, personajes que pueden tener algún atractivo para el electorado y por tanto conseguir una votación que les permita sobrevivir o quizá hasta ganar, lamentablemente. Un tema recurrente en pasadas elecciones y que se ha venido repitiendo es esa especie de cacicazgos, ciertos personajes en distintas provincias, ciudades del país, que secuencialmente son figuras por decenas de años. Hay algunos aquí en la ciudad de Cuenca, precisamente ellos, se ha conocido, tienen intenciones de candidatizarse, algunos de ellos, y aún al momento de esta entrevista no tienen definiciones, pero posiblemente estarán allí dos exalcaldes, dos exprefectos, podría también estar el ex candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez, de quien se ha dicho iría a una concejalía tras anunciarse ya un candidato a la alcaldía y la prefectura. Y está también la reelección, el proyecto de reelección del nuevo alcalde. La pregunta es, ¿hay de alguna manera una renovación o no en la política local, en la política de Cuenca y el Azuay? Sí, eso también podría explicarse desde dos perspectivas, ¿no? Eh, el electorado siempre está reclamando por innovación y por recambio. Se quiere ver nuevos rostros, se quiere ver nuevos liderazgos, masculinos, femeninos, en fin. Y por otro lado se reclama experiencia contra la improvisación. Entonces ahí hay una contradicción, porque ¿de dónde viene la experiencia? Uno puede tener conocimiento de lo que se debe hacer, puede tener capacidades eh, investigativas, puede tener muchas ideas innovadoras, pero si no tiene el entendimiento práctico de cómo viabilizar esas ideas, que justamente le da la experiencia. Ese es un primer problema. Entonces tenemos la contradicción entre la necesidad de innovar, pero por otro lado la necesidad de contar con experiencia. Ahí eso debería resolverse en términos de partidos políticos, porque no es el individuo en última instancia el que debería estar, digamos, enarbolando un programa, sino el movimiento o el partido político y todo su engranaje detrás. Entonces, eso supliría a la inexperiencia, digamos así, o a la falta de experiencia o a la poca experiencia. Por otro lado, el tema es, como usted señala, yo creo que sí, va también por ahí, los movimientos y los partidos políticos no tienen escuelas de formación, no tienen nuevos liderazgos, no tienen sobre todo jóvenes que vayan emergiendo y vayan cobrando protagonismo. Entonces eso hace que haya una crisis de cuadros políticos que efectivamente se pongan al frente de estas contiendas y al frente en última instancia. Imagínese la responsabilidad al frente de una ciudad, de una provincia y en última instancia al frente del país también, porque ya se nos viene el 25. ¿Qué decir en cuanto a esta parte de programas, de doctrinas de los partidos y movimientos políticos y sobre todo ya en una elección como la del alcalde a la visión de ciudad o un prefecto provincial a un conocimiento real de las necesidades de esta provincia? Sí, el tema es que hay que hacer la conexión. Esa es una cuestión de inteligencia política y que los partidos deben resolver. La conexión entre la plataforma política, ideológica, con un programa que dé cuenta de lo que usted dice, de la realidad, de las necesidades. Por ejemplo, un movimiento, un partido que se ponga como para alcanzar las alcaldías de las ciudades, en este caso estamos hablando de Cuenca, tiene que entender cómo una ciudad como la nuestra está creciendo, qué modelo territorial urbano deseamos y es factible para la sostenibilidad, para la sustentabilidad, cuáles son los espacios de expansión urbana, cuáles son las intersecciones que deben haber entre lo rural y lo urbano para entender el espacio y el territorio como una unidad, como una totalidad. Tenemos que ver
propuestas para eliminar todos los temas de contaminación, ya sea por el parque industrial o industrias aledañas que no están situados efectivamente en el parque industrial, o un nuevo parque industrial. Tenemos que ver el tema del tránsito, de la movilidad, etcétera, de la seguridad urbana. El tema, una cosa clave que le está pasando a Cuenca es el incremento del turismo. Y el turismo se está volviendo en un eje del desarrollo local, pero eso tiene que no crecer espontáneamente, sino que tiene que tener algunos lineamientos. Ahí vemos permanentemente críticas de los barrios, por ejemplo, del centro histórico, que reclaman por tranquilidad, por decirlo. Entonces, todo eso tiene que considerarse y mucho más también o igualmente en lo rural. El tema de lo rural, si usted ve los indicadores de pobreza, de desnutrición, de desempleo, etcétera, los grandes cifras se concentran en lo rural. Y ahí tenemos que tener propuestas de desarrollo económico, partiendo de las organizaciones locales, comunitarias, cooperativas, asociaciones, etcétera, y fortalecer los sistemas productivos con financiamiento, con estrategias de comercialización local, nacional, internacional, siempre bajo el concepto de seguridad y soberanía alimentaria, de derechos de la naturaleza, etcétera. Es decir, con todo lo que estoy diciendo, hay un banco de ideas, de propuestas que deben ser consideradas, pero que lamentablemente los grupos de amigos, los dueños de los partidos, no tienen idea y se concentran exclusivamente en cómo nos repartimos. Hablemos de algunos de los nuevos nombres. Diego Morales, que si bien es concejal, recién apareció en la elección pasada, ahora se candidatizaría por Nueva Generación, el movimiento del alcalde para la prefectura. Está Mario Castro, quien viene de las filas policiales. Está Luca Palanca, un outsider, posiblemente italiano, nacionalizado ecuatoriano. Verónica Abad, que ha tenido alguna trayectoria en un movimiento político. Adrián Castro, que de las filas del movimiento de igualdad de el exalcalde Marcelo Cabrera, iría en binomio con Dora Ordóñez para la alcaldía y la prefectura de la SOE respectivamente. Bueno, yo creo que estamos en un momento de línea base, digamos así, o de línea de partida, es como una maratón, ¿no? Tenemos una trazada ahí, una línea y todos están teóricamente en igualdad de condiciones para competir. Sin embargo, ahí existen nombres que tienen, desde nuestra perspectiva, obviamente, tienen mayores condiciones en términos de gestión pública, de gestión para la ciudad y para la provincia. Y otras personas que no se les conoce, a otros se les conoce, pero sabemos que están fuera de la órbita de lo que es manejar ciudad y provincia, ¿no? Hay personajes que se han hecho conocer por su voluntad solidaria con algún sector de la ciudadanía, los sectores más pobres, pero no conocemos su capacidad de gestión. Usted sabe que el rato de hacer una campaña electoral, los discursos salen, las ofertas se mercantilizan como una feria libre. Sin embargo, siempre atrás debe haber esa pregunta del cómo. Yo recuerdo la campaña electoral del actual alcalde y he revisado varias veces el programa con el que ganó las elecciones y sin embargo de ese programa no tenemos absolutamente nada. Entonces, escribir y hablar es una cosa y eso tiene que ver con, asimismo, con dos o tres cuestiones que son básicas, Gustavo. Primero es el sistema de partidos y movimientos que tenemos, el sistema político electoral, ¿no? Yo creo que ahí debemos subir la vara. Deben haber más exigencias. No puede ser que haya tantos movimientos
políticos y tantos partidos políticos, y uno se pregunta, a ver, el padrón electoral nos dice que hay tantos electores, y significa entonces que al haber tanto movimiento, tanto partido, significa que todos los ciudadanos estamos afiliados a algún movimiento y partido político, y esa no es la realidad. Entonces, esa es una cosa que hay que medir. El segundo punto que hay que medir y que no sé de quién depende, tal vez de la propia ciudadanía, es el cumplimiento de los programas a quienes ganan las elecciones. La ley dice que si es que se incumple eso pueden ser destituidos. Y entonces, ¿pero quién evalúa? Deberíamos seguramente la ciudadanía convertirnos en observatorios, en alguna instancia legal para poder hacer control social, contraloría social y ver y bajar este tema de la democracia. Y el tercer punto es el déficit que la ciudadanía tiene, sobre todo a nivel de los nuevos electores, que son jóvenes y que entiendo que en el padrón electoral ahora son como la mayoría, el déficit en educación e información política. Entonces, la línea que en nuestros tiempos era clave, izquierda, derecha, y cada uno con conceptos. Izquierda tiene un significado, derecha tiene un significado, centro es como siempre ambivalente. La gente ahora dice que le importa dos reales, sea de izquierda o de derecha, sino que tenga voluntad, transparencia, ganas de trabajar y ni sé qué cosas más, lo cual puede ser, es necesario, pero no es suficiente. Debe haber mucha más formación, mucha más definición, mucho más conocimiento de la realidad. Entonces, todo eso, todos estos elementos implican esa dispersión e implican que cualquier persona o grupo de personas salgan con esa idea de metámonos y ya. Y hay otro aspecto, sociólogo Carpio, que es evidente, ese peso específico que ha ido perdiendo Cuenca a nivel nacional, con un Azuay relegado. La vialidad lo dice todo. Promesas incumplidas, proyectos con los cuales se vive engañando 2, 3, 4 años y luego desaparecen y se los deja simplemente en esa calidad sin jamás consumarse. Promesas incumplidas. Allí está la fresca promesa de Guillermo Lasso de asumir las deudas y dar un subsidio al funcionamiento del tranvía, hasta hoy desatendido, a pesar de que el vicepresidente de la República es un cuencano. Oficios que envían las autoridades locales al primer mandatario o a los ministros que ni siquiera merecen una respuesta. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se esperaría de las nuevas autoridades en cuanto a este tema de recuperar peso específico en el quehacer político nacional para Cuenca y el Azuay? Yo creo que la primera cosa es una identidad local que debería tener los líderes, las lideresas de esta región, y eso va acompañado de mucha dignidad, ¿verdad? Ahora, hay un problema, hay un temor de estas autoridades, ya desde hace algún rato, de confrontar con el gobierno central porque esa confrontación les traería problemas de financiamiento. Esa lógica perversa política entre quien tiene el poder central y los gobiernos locales, y si no hay empate en términos de contribución a la gobernabilidad nacional, eh, se vuelve un tema de crisis. Entonces, esos elementos se conjugan y hacen que, por ejemplo, en la última asamblea por las conmemoraciones de Cuenca, cuando vino el presidente y hizo, como usted señala, un paquete de ofertas que ninguna se han cumplido y que hasta las familias de Sayausí, por ejemplo, siguen reclamando de que no les llega todo lo ofertado, se le aplaude, y hasta el presidente Lasso, viendo el rostro del alcalde, dice, veo sonrisas de felicidad, dijo así el presidente Lasso, y el rostro del alcalde era de una profunda realización a las palabras del presidente.
Esos son hechos que no significan otra cosa que sumisión. Y entonces, esa sumisión de nuestras autoridades al poder central, pues hace que no haya la atención que este sector territorial se merece. Sin embargo, fíjese usted que nuestra contribución al erario nacional, aunque nuestra industria no sea de lo más relevante, el comercio y la economía en su conjunto, sin embargo, somos la tercera economía hablando territorialmente del país y algún peso debemos tener en el nivel nacional, pero eso no se compara en términos de reciprocidad con el gobierno central. Y eso de que tenemos ministros cuencanos y demás, ya definitivamente se ha vuelto un mito, porque desde hace rato personas de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestra región, porque hay que incluirle también a ciudadanos de la provincia del Cañar, han llegado a puestos importantes en los gabinetes y sin embargo en esta región no pasa nada. Y en cambio para regiones como Guayaquil le llueven los recursos nacionales y todo seguramente depende de la presión, la capacidad de pararse al frente de las autoridades y por cierto eso va a significar votos. Bien. Gracias, sociólogo Carpio. Seguiremos en los próximos días digiriendo esta situación una vez que se definan en forma total y estos cuadros el viernes en esta semana. Con mucho gusto, Gustavo. Gracias por la invitación. Que pasen muy bien. A la orden. Declaraciones del Hasta luego. sociólogo Patricio Carpio, profesor de la Universidad de Cuenca.